Si tuviera 1000 ideas y una resultase ser buena, estaría satisfecha. Alfred Nobel. Hola, mi nombre es Catherine Iset Umaña Blanco y soy estudiante de tercer año de la carrera de Relaciones y Negocios Internacionales. En esta ocasión me ha tocado hablarles sobre los tratados internacionales. Pero bien, ¿qué es un tratado? Según la Real Academia Española, un tratado es un ajuste o conclusión sobre algún negocio o materia después de haberse examinado y hablado sobre ello. Pero a nosotros, en concreto, lo que nos interesa es qué es un tratado internacional. Si bien la misma Real Academia Española, nos dice que un tratado internacional es un acuerdo entre estados u organizaciones internacionales regido por el derecho internacional, el cual tiene como finalidad establecer normas de relación y de resolver problemas en concreto. Ahora bien, pero ¿en qué consisten los tratados internacionales? Si bien los tratados internacionales consisten en ser un instrumento que fomente la cooperación y la participación entre las autoridades aduaneras de dos o más países, con la finalidad de asegurar la participación y la ejecución de la legislación aduanera, correspondiente. Pero, ¿cuáles son las características que poseen los tratados internacionales? Bueno, pues una de las características es la manifestación de voluntad común de dos o más sujetos de derecho internacional con capacidad suficiente. Bien, pero ¿cuáles son los sujetos de derecho internacional? Pues bien, entre los sujetos de derecho internacional tenemos lo que son los estados. Pero, ¿qué son los estados? Es una entidad, que se encuentra dentro de cada país. Tenemos también el Estado del Vaticano, que está sobre otro estado, pero ese es un tema muy diferente y un poco más complejo. Y me alargaría mucho, por ende no lo tocaremos y lo dejaremos hasta acá. También tenemos que sujetos de derecho internacional son las organizaciones internacionales de mediación y acuerdo internacional. Otro de los sujetos de derecho internacional tenemos que son la comunidad beligerante y los movimientos de liberación nacional. Y por último tenemos que la persona física también es un sujeto de derecho internacional. Pero, ¿con qué nos referimos a esta característica? Es preciso concluir que el tratado es concertado válidamente por dos o más sujetos de derecho internacional con capacidad suficiente para ello. La segunda característica de un tratado internacional es la manifestación de voluntad tendiente a establecer una regla de derecho en un ordenamiento jurídico. Para aclarar algunas ideas, pondré un ejemplo basado en negocios. Supongamos que hay dos personas, las cuales desean celebrar un acuerdo de compra-venta. Sin embargo, con el fin de redactar o de llevarse a cabo la celebración de dicho acuerdo, se redacta un documento en el cual no se especifica qué bien material la parte A vende y la parte B recibe. Tampoco se especifica cuál es el precio de este bien material. Ahora bien, teniendo en cuenta estos pequeños detalles, no se puede llamar un acuerdo de compraventa, puesto que no se estipula exactamente el que se está vendiendo ni el que se está comprando, mucho menos a cuánto se compró. Entonces esto no tiene un poderío, se puede decir, un poderío alguno, o que pueda obligar a la otra parte. Por ejemplo, el comprador no puede obligar al vendedor a que le responda por alguna garantía, puesto que no hay un acuerdo válido por la compra y venta de dicho bien material. Es así como funcionan los tratados internacionales, puesto que ambas partes, ya sea un tratado bilateral o un tratado multilateral, las partes que están dentro de dicho tratado, dentro de dicho acuerdo, tienen que especificar el por qué se da ese acuerdo, cuál es el beneficio para cada una de las partes y en base a qué se ha realizado dicho acuerdo. Como tercera característica de los tratados internacionales tenemos lo que es la manifestación de voluntad regida por el derecho internacional de forma directa. Esto permite
o más bien dicho, lo que esto permite es que se pueda distinguir lo que es un tratado internacional de cualquier otro convenio o acuerdo que se lleve a cabo principalmente dentro de un estado miembro de un estado federal y que se rija o que se rigen de forma subsidiaria o por analogía por el derecho de gentes o, más bien dicho, derecho público. Tenemos el proceso de realización de los tratados internacionales y como primer punto tenemos el procedimiento de la negociación. Esta es la fase inicial y por eso su trascendencia para el tratado. Mediante esta fase se realizan los trámites necesarios y previos para su redacción. Cuando es un tratado bilateral, este por lo general se realiza dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este puede ser entre el ministro y sus asesores, por una parte. Por otra parte, tenemos al diplomático, al agente que ha sido acreditado y enviado en una misión especial para firmar o para negociar dicho acuerdo. Si bien cuando se trata de un tratado multilateral, tenemos que las negociaciones generalmente se realizan en una conferencia internacional convocada para ese propósito. ¿Ok? En cuanto a los plenos poderes para negociar, se han mantenido como una tradición formal, pero que en la práctica han ido perdiendo valor. Tenemos el artículo 7, numeral 2, literal B, de la Convención de Viena, el cual se titula Plenos Poderes, que nos dice que los jefes de misión diplomáticas para la adopción de texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. Así como también tenemos el artículo 8 de la misma Convención de Viena, el cual se titula Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización, el cual dice: un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. Como punto número 2 tenemos lo que es la adopción del texto del tratado. Este segundo punto nos dice que esta opción será unánime siempre y cuando el tratado sea bilateral, mientras que si el tratado es multilateral se puede dar el principio de unanimidad. Esto por su naturaleza puede ser de condición abierta y universal. Ahora bien, citaré el artículo 9 de la Convención de Viena, el cual se titula como adopción del texto, haciendo referencia al punto número 2 que ya hemos tocado, el cual dice: la adopción del texto de un tratado de una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que estos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Como tercer punto tenemos lo que son los elementos que debe de contener el texto del tratado. Dentro de esos elementos se encuentra lo que es la denominación, el preámbulo y la parte dispositiva. ¿Pero a qué nos referimos con denominación? Dentro de la denominación va lo que es la descripción de dónde y cuándo se realizó ese tratado, así como también de qué forma se le llamará, si es realmente un tratado, si es un acuerdo o una convención, y si este tratado, acuerdo o convención sería multilateral o bilateral, así como también cuál sería el título o materia sobre el que versa el texto. El preámbulo, por su parte, tiene como finalidad la consignación de los motivos que llevaron a las partes contratantes a celebrar el tratado. Además, se menciona si el tratado es abierto o cerrado. Más adelante veremos a qué se refiere con ser un tratado abierto o cerrado. Si bien el preámbulo contiene 2 categorías de enumerado. La primera es la enumeración de las partes y por lo general se habla de ellas como altas partes contratantes y su numeración se hace por orden alfabético para respetar el principio de la igualdad entre los estados. La segunda categoría es, como ya se ha dicho, la exposición de los motivos, el por qué se da ese tratado y a qué se quiere llegar con este. Ahora bien, tenemos lo que es la parte dispositiva. Esta contiene lo que son las cláusulas de fondo, sustantivas y operativas,
que llegarán a ser las instrumentales. En esta parte en concreto se definen los conceptos y los términos que se emplean en el tratado, más bien dicho, en el texto del tratado. Esta parte dispositiva, es el cuerpo del tratado, es decir, es el conjunto de elementos que tiene un carácter jurídico obligatorio. Esta parte comprende los artículos y las cláusulas finales y los anexos. Para llevarse a cabo los objetivos de dicho tratado, estos objetivos deben de tener dos requisitos. El primero es el ser posible y el segundo es el ser lícito. Como cuarto punto tenemos la autenticación del texto del tratado. Ese cuarto punto hace referencia a la autenticación, es el acto jurídico de naturaleza notarial mediante el cual los negociadores certifican que este texto es correcto y auténtico y lo establece de forma definitiva. Citaré el artículo número 10 de la Convención de Viena, el cual se titula Autenticación del texto, pues hace referencia a este cuarto punto, el cual expresamente dice: el texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo. Literal A, mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convenga a los estados que hayan participado en su elaboración. O, literal B, a falta de tal procedimiento, mediante la firma ad referendum o la rúbrica puesta por los representantes de los estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto. Ahora bien, habla de la firma de los representantes del Estado que realizan el tratado, ad referendum. Si bien la firma puede darse en tres momentos. El primero es al cerrarse la negociación y al adoptarse el texto del tratado. El segundo momento en el que se puede dar esta firma es en una fecha fijada por las partes para ese acto. El tercer momento es dejar el tratado abierto a la firma. Esto es que en un lugar determinado podrán ir las partes a firmar hasta una fecha específica o de una manera indefinida. Este momento prácticamente, o más bien dicho, generalmente se da para lo que son los tratados multilaterales. En general, la firma es un acto solemne, revestido de publicidad, una promesa más firme que cualquier otra de acabar sosteniendo en él, particularmente cuando ha sido procedida de rúbrica o a la firma de la conferencia que lo consigna. La firma expresa entonces, cuando menos, la intención de consentir, de presentar el consentimiento más adelante del tratado, hasta llegar a hablarse por algunos de una obligación incoada. Como quinto punto tenemos lo que es la manifestación del consentimiento, que según el artículo 11 de la Convención de Viena, el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyen un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. Dentro de esta manifestación de consentimiento tenemos la manifestación del consentimiento mediante la aceptación de la aprobación, que para este punto haremos referencia al artículo 14 de la Convención de Viena, el cual dice: 1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación. Literal A, cuando el tratado disponga de tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación. Literal B, cuando conste de otro modo que los estados negociadores han convenido que se exija la rectificación. Literal C, cuando el representante del estado haya firmado el tratado o reserva de ratificación. O literal D, cuando la intención del estado de firmar el tratado o reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante, o si haya manifestado durante la negociación. Y como segundo numeral, o numeral 2, tenemos el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes a las que rigen para la ratificación. Si bien la ratificación en la misma Convención de Viena es definida como el acto internacional, ha sido nominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional
su consentimiento en obligarse por un tratado. Es mediante la ratificación que un Estado hace constar en el ámbito internacional su voluntad de obligarse por el tratado. Sin embargo, será el derecho constitucional de cada Estado el cual determinará cuál de los órganos internos efectuará la ratificación. Otro de los puntos de la manifestación de consentimiento es la manifestación del consentimiento en obligarse mediante la firma. Si bien el artículo 12 de la Convención de Viena presenta 3 casos en que un representante manifiesta la voluntad de un Estado en obligarse por medio de la firma. El número 1 es cuando el tratado así lo disponga. El número 2, cuando conste por otro modo que los Estados negociadores han acordado la intención por medio de hechos fehacientes. El número 3, cuando la intención del Estado se desprende de los plenos poderes de su representante o haya sido manifestada durante las negociaciones. Si bien en el numeral 1 se da el caso en que la firma tenga una doble función. La primera es que da la autenticidad en el texto y la segunda que da el consentimiento del Estado. Ahora vamos con la manifestación de consentimiento mediante el canje de instrumentos. El artículo 13 de la Convención de Viena lo explica de la siguiente forma. El consentimiento de los Estados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos se manifestará mediante este canje. A, cuando los instrumentos dispongan de su canje, tendrá ese efecto. O B, cuando conste de otro modo que esos estados han convenido que el canje de los instrumentos tenga ese efecto. El tratado queda perfeccionado con su ratificación. En consecuencia, es necesario que su otra o las otras partes conozcan que se ha procedido a la ratificación. Lo óptimo es que el instrumento de ratificación sea puesto en consentimiento de las demás partes contratantes. Ahora tenemos lo que son los acuerdos en forma simplificada. Los artículos 2 y 13 de la Convención de Viena explican lo que en la doctrina se llaman acuerdos en forma simplificada. En la práctica internacional contemporánea se tiende a hacer más corto el proceso de conclusión de un tratado, por lo que sucede que para muchas clases de tratados no se aprueba por la Asamblea Legislativa o Parlamentaria y luego se rectifica. Se han omitido etapas del procedimiento clásico y es así que se dan con mayor frecuencia los acuerdos simplificados o abreviados. Con la sola firma o canje de instrumentos se obliga al Estado. Ahora tenemos lo que es la adhesión y esta se ve explicada en el artículo 15 de la Convención de Viena, el cual dice que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la adhesión. Cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. O, por último, cuando las partes hayan convenido ulteriormente que este Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. Tradicionalmente se tiene una distinción entre los tratados cerrados y los tratados abiertos. En el primer caso, los tratados cerrados, se tiene de que hay un número limitado de participantes. O sea, hay un número limitado de estados que participan en este tratado o este acuerdo. Por otra parte, los tratados abiertos es la contraparte de los que ya hemos mencionado. Estos quedan a libre opción para cada uno de los estados y que puede ser firmado en cualquier momento. No hay una delimitación de tiempo ni tampoco una delimitación de participantes que puedan adherirse o más bien dicho ingresar a este tratado. Ahora bien, pasamos a lo que es el canje o dispósito de los instrumentos respectivos. El artículo 16 de la Convención de Viena dice: el canje o depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión, salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse. Literal A, su canje entre los Estados contratantes. Literal B, su depósito en poder del depositario. O literal C, su notificación a los Estados contratantes o el depositario, si así se ha convenido. Si bien a nivel internacional, la ratificación o aprobación, aceptación o adhesión deberán constar en instrumentos llamados de ratificación
o de adhesión. Estos serán expedidos por el órgano interno que tenga las facultades para hacerlo, lo que los anglosajones llaman Treaty Making Power. Si los instrumentos no son debidamente canjeados o depositados como lo determina el artículo anterior, estos no tendrán efecto jurídico alguno. Ahora pasamos a lo que es el consentimiento de obligarse parcialmente y opción entre diferentes disposiciones. El artículo 17 de la Convención de Viena dice que 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19 y 23, el consentimiento de un Estado en obligarse respecto de parte de un tratado solo surgirá efecto si el tratado lo permite o los demás Estados contratantes convienen de ello. 2. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que permita una disposición entre dispositores diferentes solo surgirá efecto si se indica claramente a qué disposiciones se refiere el consentimiento. El artículo anterior determina que un tratado puede ser divisible. ¿Pero a qué nos referimos con ser divisibles? Esto hace referencia a que un Estado puede formar parte de un tratado, pero solamente teniendo en cuenta la parte del tratado que sea conveniente para este Estado. Sin embargo, esta parte de ser divisible puede llamar a algunas arbitrariedades, así como también a una inseguridad jurídica. Es por eso que en este mismo artículo nos da a conocer que esto de la divisibilidad de un tratado puede llevarse a cabo o surgir efectos siempre y cuando se tenga el consentimiento de los Estados partes de este mismo tratado. Ahora bien, tenemos lo que es la obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado. Haremos referencia a lo que es el artículo 18 de la Convención de Viena, el cual se titula de la misma manera: obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de la entrada en vigor. Tenemos que un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del tratado, literal A, si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a su parte en el tratado. O, literal B, si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que proceda a la entrada en vigor del mismo, y siempre que ésta no se retarde indebidamente. Del artículo número 18 de la Convención de Viena se deriva lo que es el principio de obligatoriedad o el principio llamado pacta sunt servanda, del cual hemos estado hablando, o más bien dicho, del cual hablamos en la tarea de la semana pasada. Ahora pasaremos al punto número 6, el cual se trata de la entrada en vigor de un tratado, que según el artículo número 24 de la Convención de Viena, número 1, un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores. Número 2, a falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. Número 3, cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, éste entrará en vigor con relación a este Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa. Como número 4, las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción del texto. En pocas palabras, lo que el artículo nos quiere decir es que un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha en que se disponga, o bien en la que las partes negociadoras ya lo hayan acordado. Si bien, para concluir este video, que considero ha sido lo suficientemente extenso, solo me queda decir que para mí los tratados internacionales son de suma importancia, puesto que mediante estos se da lo que es la ayuda para facilitar las relaciones de todo tipo, ya sea económico, político, social, militar, cultural,
que a fin de cuentas cada uno de estos beneficia a los estados parte, a los países firmantes, que por consecuencia también beneficia a la población, que son los que constituyen a estos mismos estados que han firmado estos tratados. Solo me queda decir que esta ha sido mi presentación, espero sea de su agrado y pues nos vemos en otro video, en otra ocasión, espero que de forma presencial. Bye bye.